El Señor me lleva, antes de entrar a la clase, aquellos que están por internet, usted está sintonizando en la iglesia La Voz del Espíritu Santo, ubicado en la calle Carazo 146, en el pueblo de Guaynabo, Puerto Rico, la isla del Cordero. Hoy estaremos hablando de guerra espiritual y de las opresiones satánicas. Usted, la pregunta que tenga, escríbela vía internet y le estaremos contestando prontamente su respuesta. Con referencia a la lectura que Tato le trajo bíblicamente, es importante que usted atesore y marque en su Biblia lo que acaba de leer. Le voy a explicar por qué. Mire lo que el Espíritu me muestra. Usted sabe que yo le digo lo que Dios me muestra. Estamos viviendo el año 5777 hebreo, que no es el calendario gregoriano que usamos nosotros para escribir la fecha. Pero eso tiene un significado importante. El 5 significa la gracia. Y él acaba de leer sobre la gracia. Y es importante que entendamos que estamos viviendo aquí por la gracia de Dios. Entonces, mire el complemento de la codificación numérica bíblica, es 777, 5777, que significa completado. O sea, que mi gracia ha sido completada. Cuando esas palabras están unidas de esa manera, significa que va a cumplir el propósito de la iglesia neotestamentaria en la fecha que estamos hablando. Yo no sé si usted entiende lo que estoy diciendo. Pero si el Espíritu me trae que le estoy diciendo, lo que está diciendo es que estoy próximo a levantar mi iglesia. Viva, para el cielo. No vamos a ver muerte. ¿Sí? Después, yo sé que ustedes de momento no lo van a poder entender así, pero les voy a explicar después. Pero nada más con lo que ustedes han creído, han hecho, son salvos. Y lo que significa esto es importante, porque sabe que el Espíritu es el que hace las cosas. Yo no le dije, abre este capítulo, lee esto, haz lo otro, sino que el Espíritu lo guía y lo lleva y me dice, háblale de esa fecha mía. Y no es casualidad que, oye, yo estaba estudiando eso y me habla de la misma fecha, porque es el mismo Espíritu. Dice el 5 que es la gracia y el 7:7 es mi gracia completada. ¿Para qué? Para el levantamiento de mi iglesia. Y eso tiene que ver con todos los acontecimientos que vamos a ver el día que ella cumpleaños, que es el 21, y otro el 23 de septiembre, que se va a cumplir entonces todo lo que dice la palabra en Apocalipsis, como está escrito en Job, en Ezequiel 32, en Apocalipsis capítulo 10, y un montón de cosas más que después más adelante yo les voy a ir mostrando, pero para que usted vea que el cumplimiento de la palabra, todo está perfectamente sincronizado a la palabra. Y estamos en ese tiempo. Pero vamos a lo que nos ocupa el tema esta noche. Aquellos que están por internet, estamos en el Manual de Guerra Espiritual, en la página 252, donde dice opresión demoníaca. ¿Qué es una opresión demoníaca? ¿Y qué signos y síntomas tiene la opresión demoníaca para que usted lo pueda detectar en un hermano o en usted mismo? Vamos a empezar con la atadura física. El ejemplo aquí está en la hija de Abraham. Y dice lo siguiente. La hija de Abraham, a quien Jesús alivió de un espíritu de enfermedad que estaba atacada físicamente. Vayan a Lucas 13. Búsquese en Lucas 13, versículos 10 al 17. ¿Por qué estamos estudiando esto? Porque dentro de poco tiempo, y usted vio lo que pasó el domingo, van a empezar continuamente a ver milagro tras milagro, milagro tras milagro, y van a estar ocurriendo, y es importante que usted entienda qué es lo que está pasando. ¿Por qué? Porque la iglesia neotestamentaria, que es la iglesia que va a ser levantado vivo al cielo, es la iglesia que se va a caracterizar, y escuche esto bien y grábalo en su mente, y aquellos que están por internet, es la iglesia que acostumbradamente debe estar viviendo bajo el poder sobrenatural. Naturalmente sobrenatural. Entonces, es una iglesia donde usted va a estar viendo continuamente señales, milagros, prodigios y portentos. Señales, milagros, prodigios, portentos. Hoy vino un paralítico y se sanó. Vino allá a la oficina. Y era un siervo del Señor, atado por mucho tiempo, diagnosticado por un pastor médico de que tenía neuropatía y lo que tenía era un demonio que lo tenía tumbado en el sillón. ¿Usted está viendo? ¿Usted se está dando cuenta de lo que estamos hablando? ¿Por qué? Porque hay que tener discernimiento de espíritu. Para tener discernimiento de espíritu tiene que haber conocimiento.
No puede haber discernimiento si no tiene conocimiento. ¿Por qué? Si yo como médico me dice, bueno, tiene una neuropatía diabética, los hilos conductuales neuropáticos no conducen, pues yo sé que no va a poder caminar, porque esa es la lógica, me la enseña, la ciencia dice eso. Pero si yo tengo discernimiento de espíritu y conozco al Dios que yo le sirvo, entonces no tengo duda en decirle, ¿sabes qué? Esa neuropatía yo le digo, desaparece y vete en el nombre de Jesús y camina, levántate y anda en el nombre de Jesús, y se levantó y caminó. Pero hay que tener discernimiento de espíritu. ¿Ok? Si no hay discernimiento de espíritu, no puede. ¿Ok? Esto es importante. No se encajone con los diagnósticos. No se encajone con los diagnósticos. Yo le conté, ¿verdad? Como yo empecé a romper con estas experiencias, la vez que certifica el cadáver, y el Señor me dice, dile que voy a poner por el palabra, el cadáver se levantó a la vida. Y así, miles de milagros. También de aquí en adelante esto va a ocurrir con usted mismo, si usted cree en lo que está recibiendo. Porque esto no es dado para que lo haga un pastor nada más, sino todo aquel que cree, todas las cosas son posibles. Y usted se está preparando para eso. Va a llegar mucha gente de la calle que necesita estos milagros y usted va a ser el facilitador para esos milagros si usted cree y aprende lo que está aprendiendo aquí. Amén. Amén. De eso se trata esto. Dice, atadora física es Abraham, a quien Jesús alivió de un espíritu de enfermedad, estaba atacada físicamente. Ve Lucas 13, capítulo 13, versículos 10 al 17, y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice así, estamos leyendo la versión de Reina Valera de 1960. Dice así, enseñaba Jesús en una sinagoga el día de reposo. Había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, el judío, enojado que de Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente, 6 días hay en que se puede trabajar, se debe trabajar, y en estos, pues venid y sed sanado, y no en el día de reposo. Mire lo interesante que le dice. Entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno en el pesebre y lo lleva a beber. Y a esta hija de Abraham, que es padre de las naciones y de la fe, que Satanás había atado 18 años, no se debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Al decir estas cosas se avergonzaron todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Esto nos enseña que no hay día, ni hora, ni tiempo, ni lugar para usted proclamar el evangelio y desatar la bendición, siempre y cuando sea Dios quien lo mande a hacerlo. ¿Ves? Y usted ha oído muchos testimonios de muchos de ustedes, Tato y dos de ustedes han ido a diferentes sitios y no le importa quién esté, ni dónde esté, ni con quién esté. Si tú lo crees, tú lo recibes. Y va en el nombre de Jesús, lo hace y la gente lo recibe. Eso es lo que está enseñando el ejemplo aquí. Y entonces, ¿qué pasa? Jesús está en ese momento bajo una presión de los judíos de que el día de reposo es un día que no se hacía nada. ¿Por qué? Porque los judíos sacaban los sábados, el Shabbat, para estar hablando con Dios y haciendo las cosas del Señor. Pero dígame usted, ¿no habrá cosa más importante que hacer la voluntad del Padre en lugar de un ritual de religiosidad? Como es, hoy es sábado, no voy a hacer nada, voy a hacer esto, aquello, lo otro. Dios no está en los rituales de hombre. Dios está en el orden profético de Él para los tiempos. Y esto es algo que aquí es importante porque la gente pues tiende a encajonar la religión en unos estilos y unas estructuras y no hacen lo que Dios les manda hacer. Y lo que hacen es que corta bendición para el tiempo profético que están viviendo. Cuando Dios te manda, así tú estés donde estés, hazlo. Miren, en una ocasión yo tenía un muchacho que me estaba lavando el bote. Y yo le estaba diciendo los chivos que tenía. Porque uno siempre inspecciona y siempre encuentra. Y le digo, mira, ven acá. El Espíritu Santo me dice que tú estás apartado de Dios. Y por eso estás haciendo todas las cosas tiradas, de mala gana y maldiciendo, porque te dice una mala palabra. Y no te boté del bote porque pero ¿qué es lo que pasa contigo? Ah, que yo me aparté, me divorcié, ahora me quieren meter a la pensión más alta y me citaron para corte el lunes. Y por eso tú estás maldiciendo. Y bueno, me contó el problema. Y tú sabes una cosa, lo primero que tú tienes que hacer es venir a Cristo. Recibirlo.
para que ese demonio que está en ti, que está haciéndote hablar malo y tienes coraje y haciendo cosas de mala gana, porque yo te voy a decir la verdad, yo te iba a votar. Pero el Espíritu Santo me dijo que te llamara y te preguntara. Dios te está dando una oportunidad, porque te ibas a quedar sin trabajo ahora mismo. Te iba a quitar el mantenimiento del bote. ¿Sabes cuando yo tenía bote? Y el muchacho empieza a contarle, yo, mira, vamos a hacer una cosa. Aquí mismo no está. Suelta la valleta, suelta todo, olvídate de eso. Párate en el muelle ahí. Empezamos a orar y cuando reprendí el hombre fuerte, el muchacho se fue para el agua así. Y se quedó en la punta del muelle, una cosa imposible que nadie puede hacer, así para abajo, así. Y el agua ahí. Hasta que el demonio fue libertado. ¿Qué les quiero decir con esto? Si yo cojo miedo que el tipo se cae al piso y se va a ahogar, mentiras del diablo, no se va a ahogar porque es Dios haciendo el trabajo. ¿Tú me entiendes? Pero si trató de intimidarme el demonio y lo llevarlo ahí, pero el Espíritu de Dios, que es más grande y más poderoso, lo sostuvo en el aire y no se cayó. Y cuando recibió el Espíritu Santo, ¡fup! O sea, vi el poder sobrenatural en el mundo físico. ¿Se da cuenta? Y eso es lo que yo quiero que usted aprenda. No importa dónde esté, si Dios lo manda, usted lo hace. Y se le quite toda la duda de que Dios lo hace perfecto porque Él es Dios. Para Dios no hay nada imposible. Y eso lo vio la gente allí. Pero aunque la gente lo vio, no confesaron a Jesucristo. Él fue el único. Para que usted vea cómo es la vida. Y es lo mismo que los judíos. Vieron esto, el pueblo se alegró, pero los judíos condenaron a Jesús. Esa es una opresión de atadura física. Quiere decir que no toda enfermedad es causada por poderes demoníacos, hay que saber eso también. Algunas enfermedades son causadas por una violación a las leyes naturales, tales como no comer apropiadamente o beber agua en malas condiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Alguna enfermedad también es por un castigo. Un rey en la Biblia que no dio la gloria a Dios fue herido con gusanos intestinales y murió. ¿Quién fue ese? El rey Herodes. Eso ustedes lo conocían. Caso 2 de opresión demoníaca. Las opresiones mentales. Y aquí sí que es donde más ataca, igual que las emocionales. Las opresiones mentales o disturbios en la mente o en la vida del pensamiento, tal y como tormento mental, confusión, dudas, pérdidas de memoria, de diferentes tipos de memoria. El sábado estuvimos hablando de diferentes tipos de pérdidas de memoria, desde el Alzheimer hasta memoria presente. Hablamos de eso detalladamente, los 5 tipos de pérdidas de memoria que hay. Falta de descanso, falta de habilidad para razonar o escuchar a otros, problemas del habla y timidez pueden manifestarse. No todos los problemas mentales son causados por Satanás, eso hay que saberlo. El desaliento, la depresión o la desorientación pueden ser causadas por alergia a ciertas comidas o a un balance químico inapropiado en el cerebro. Dios es capaz de sanar los problemas mentales y enfermedades no causadas por poderes demoníacos, eso lo sabemos. Cómo traer libertad en casos causados por demonios también. Pero se debe tener precaución de no clasificar a todos los problemas o enfermedades mentales como siendo causados por espíritus demoníacos. Esto es importante que lo entendamos, porque no todos son demonios. Aunque ciertamente muchos lo son, ¿verdad? Sí. Algunas veces un simple cambio en la dieta o un estilo de vida eliminará el problema si es causado por causa física. Es decir, comer poca cantidad como comer mucho, ambas cosas son malas. Y eso es importante. Pero también el enemigo se mete ahí, así que hay que estar pendiente ahí, que el espíritu de gula no se mete en nosotros para comer demasiado, o se meta el espíritu de anorexia psicógena, que también se mete con la depresión mental para que el paciente no coma. Ambas cosas son extremos y son enfermedades que son imitadores de las tinieblas, imitadas por las tinieblas. Por eso necesitamos discernimiento de espíritu para saber lo que está operando. 3. Problemas emocionales. Disturben las emociones persistentes o recurrentes, incluyendo resentimiento, odio, enojo, temor, rechazo, autocompasión, celos, depresión, preocupación, inseguridad e inferioridad. Todos estos problemas emocionales abren puertas para la actividad demoníaca en el ser humano. ¿Por qué? Porque si tú tienes resentimiento, quiere decir que no has sabido perdonar. Si tú odias a una persona, no has perdonado. Si estás enojado, no te has perdonado posiblemente a tú mismo y te estás culpando de las situaciones que estás pasando y por lo tanto se mantiene en ti el enojo,
Si hemos sido rechazados y no hemos superado el rechazo, eso causa un dolor interno dentro de nosotros que nos baja la estima y tenemos una autoestima baja. Entonces siempre lo que hacemos es viendo al prójimo y criticándolo, viendo a aquel y criticándolo, viendo a la otra y criticándola. Y hablamos de todo el mundo, pero no vemos lo mal que estamos nosotros, porque tenemos una autoestima baja. Entonces estamos afectados emocionalmente. Y eso es un problema que hay que resolverlo. Muchas veces entonces está la autocompasión. La pena que se coja, ay, bendito, pero ¿cómo yo voy a hacer eso? No, pero yo no puedo hacer eso. Eso te incapacita para lo nuevo que quiera hacer Dios en tu vida. O te puedes cuestionar y decir, yo no me merezco esto, yo no me merezco lo otro. Y tú mismo te autocompasionas y te coges conmiseración de ti mismo. Y eso no es otra cosa más que estima baja, producto del rechazo, producto del fracaso y la frustración y la negatividad que opera en las personas. ¿Qué pasa? Que cuando la persona tiene ese tipo de personalidad, el demonio que imita esas enfermedades toma lugar en la vida y entonces causa la enfermedad sin que la persona la tenga. ¿Lo ven? ¿Se entiende eso? Muy bien. Asimismo, la depresión, la preocupación, la inseguridad y la inferioridad. Mire, la preocupación. Preocuparse por las cosas cuando tú eres un hijo de Dios es un pecado. Te decís, ¿cómo? Les voy a explicar porque es un pecado. Cuando usted se preocupa, no es que no se ocupe, si usted se ocupa de que todos los días tiene que bañarse, que tiene que pintar la casa, que tiene que hacer esto, eso no es preocuparse, eso es ocuparse, porque es un deber. Preocuparse es decir, ya yo te presenté esta solución de este problema, lo puse delante de ti en oración, pero sigo pensando toda la noche en el mismo problema, en el mismo problema, en el mismo problema. ¿Qué va a pasar? Es un pecado porque eso atenta contra la fe en quien tú has depositado la confianza. Entonces, si tú has depositado la confianza en el Señor y te preocupas, y te preocupas, y te preocupas, y te preocupas, y coges como el yo-yo, lo mismo, caes en pecado, y al caer en pecado es una puerta abierta porque estás contra los principios de la palabra de Dios. No estás confiando en Él. ¿Por qué? Porque no has conocido el amor de Cristo que fue capaz de morir por ti en la cruz del Calvario para que todos los pecados y transgresiones fueran perdonados delante del Padre. Y tú caminaras por el camino que Él habría de hacer para tu vida, quitando las piedras de tropiezo. Entonces, el preocuparte demuestra que falta de confianza, falta de fe, falta de credibilidad en Dios. ¿Lo ven? Por eso constituye un pecado, y al constituir un pecado, la actividad demoníaca puede tocarlo legalmente. Y lo llena de preocupación. Dice la palabra, venid los cansados y trabajados a mí, que yo os haré descansar. Ligera es mi carga y fácil mi yugo. Dice la palabra. ¿Por qué dice eso? Para que me sueltes todas tus situaciones y yo me voy a encargar, porque yo fui el que te llamé a la verdad de mí. Dice Jesús, ¿verdad? Entonces, si yo soy el que invito, yo soy el que pago. ¿Usted lo puede ver? Así que no tenemos que estar rumiando los problemas en la cama y en la almohada y dando vueltas. Que si mi hijo no viene, que si mi hija me hizo aquello, que si el hijo de fulano, que si el suegro, que si el yerno, porque si la familia siempre hay bollete. Usted y yo lo tenemos. Ese es el pan de cada día. Yo lo llevo a las rodillas y lo suelto. Lo llevo a las rodillas y lo suelto. Porque si no, entonces, primero que me quitan el sueño. Después me van a deprimir. Me pueden causar ansiedades, miedos, angustias. No. Para eso yo no vine a Cristo. Yo lo suelto y así han venido y los problemas se han ido resolviendo. Todos esos chicharrones, un nudo que se forman en la familia, poco a poco se va resolviendo. ¿Estamos aquí, pueblo? Pues vamos a seguir porque el material es largo. ¿Hay preguntas? Perdone que no... Estamos claros, ¿verdad? Aquí estamos para preguntar todo el mundo. Estás abierto a preguntas. Allí hay una pregunta. Margaret, Miss Margaret, ¿en español o en inglés? El no concentrarse es también parte de puerta espiritual. La pérdida de concentración no es más que una agitación espiritual por un tormento emocional. Okay. Buena pregunta. Esa pregunta me la hizo un estudiante de teología y esa es la definición en hebreo. Lo cogiste, ¿verdad? Es un tormento por una agitación espiritual que no proviene de Dios. En otras palabras, en arroyo y habichuela, el asiento de nuestra alma tiene que ser lleno de la paz de Cristo. Si no es lleno el asiento de la paz de Cristo, hay agitación espiritual y Dios no está en el asunto. ¿Y la pena? ¿Cuál? La pena no es de Dios, la pena es del enemigo. Amén. Está bien. Es una emoción negativa, porque la pena te hace sucumbir y hacer las cosas que no debes de hacer.
¿Dónde cae el ay bendito boricua? En la pena. Lo he dicho muchas veces, sí. A veces nosotros queremos resolverle a la gente. Le voy a dar un pequeño ejemplo. No tienen dinero. Yo tengo aquí 100 pesos. Le doy. Entonces te dice, pues le voy a dar 50 pesos para ayudarle. Un ejemplo. Y usted le está dañando el plan de Dios porque a lo mejor lo está procesando. Pero hay veces que Dios le dice, dale tanto. Y usted no se lo da. Porque la prueba es para ti, no para quien la está pasando. Exacto. Tiene que tener discernimiento de espíritu. En ambas cosas corre Dios. ¿Está bien? Hay que ser obediente. Ajá. Carmen. Yo me he puesto a analizar, ¿verdad?, a través de la vida, todos los vaivenes que tiene uno y cómo uno reacciona a cada evento que sucede. Y mientras estás metido en los problemas, mientras estás metido en el bendito mundo y no te elevas por encima a mirar lo que sucede y no lo analizas como parte de todas las experiencias que tienes que vivir para superarlas, porque esto es una escuela, no vamos a poder lidiar con ellas de manera terapéutica y no patológica, en donde nos creamos que esto realmente es una realidad, porque esto no es una realidad, realmente estamos viviendo en un mundo de expiación y prueba y tenemos que pasar por esos eventos. Uh-huh. La manera en que los pasemos tiene que ser a nivel consciente para yo darme cuenta de que yo estoy por encima de eso. Eso es así. Si yo no llego a ese nivel de entendimiento, voy a estar todo el tiempo bajo la influencia de cosas negativas. ¿Por qué? Porque yo soy débil. Correcto. Porque no me doy cuenta. Sí. O sea, hay que analizar y darte cuenta de que todo esto yo lo puedo superar en compañía con Jesucristo. Sí, y dejando que Él lleve las cargas. Muy bien, tremendo. Muy bien. Cuarto principio. Problemas espirituales. Dificultad externa en vencer el pecado, incluyendo hábitos pecaminosos. Rechazo de soluciones espirituales a los problemas. Cualquier tipo de error doctrinal, incluyendo el yugo a objetos y a la literatura de culto. Mire, esto es bien importante porque muchas veces los que venimos de la Iglesia Católica nos enseñan a adorar santo. Y a tener virgencita y a tener rosario y a tener la crucecita con el esqueleto de Jesús. Entonces, hasta que uno no se mete en la Biblia, no se da cuenta que eso es idolatría. Y eso es un pecado que lo lleva a uno por desconocimiento. Pero una vez uno adquiere ese conocimiento, deja ese hábito. ¿Por qué? Porque la palabra dice que no hay ningún intercesor entre Dios y el hombre que no sea Jesús. Y uno siempre que sea el niñito Jesús, que sea la Virgen María, que sea el corazón de María. Yo me crié en eso. Pero ¿qué pasa? Me di cuenta que eso era un error y lo corregí. ¿Por qué? Porque es un sistema de espiritual que uno tiene, de costumbres malas, aprendidas, donde lo que te llevan es a doctrinas que te sacan de la verdad. Porque es prácticamente cultural. ¿Estamos aquí? Yo no sé si usted la ha pasado, pero yo tengo ese problema, se lo cuento por si alguien o por internet ha pasado, pues sepa que hay que corregir esas cosas. Rechazo de soluciones espirituales a los problemas. Es importante que las soluciones espirituales a través de la Biblia nosotros las practiquemos. Por ejemplo, la palabra nos enseña que oremos, vamos a decir un ejemplo, por Israel. Y usted va a decir, pero ¿por qué yo tengo que orar por Israel si yo no soy judío, yo no tengo nada que ver con esa nación? Pero la Biblia te dice que ores por Israel. ¿Por qué te está diciendo que ores por Israel? Porque a través de Israel nosotros conocimos la palabra y a través de Israel es que Dios envía al Redentor del mundo. Y en Israel fue que empezó conocido el ministerio de Jesús y ahí mismo terminará la historia otra vez. Por lo tanto, nosotros tenemos que orar por el génesis de la historia y por el apocalipsis de la historia, el principio y el fin de la historia, que es Israel. Te va a decir, pero no, cumpla lo que dice la palabra porque la palabra no falla, la palabra es fiel y exacta y verdadera. Y no tiene equivocación. Le puse ese ejemplo porque la gente dice, ¿por qué tengo que orar por Israel? Y usted se va a preguntar, no sé si usted se lo llega a preguntar, pero es por eso. Es el reloj profético. Muy bien, pero le estoy dando ese ejemplo para que vea, pues, son problemas espirituales porque son conceptos mal aprendidos. ¿Okay? Punto número 5, circunstancias. Los demonios pueden crear circunstancias difíciles que son opresoras.
Tales circunstancias usualmente envuelven confusión y pueden inmediatamente ser identificados como demoníacas, porque Dios no es autor de confusión. Búsquese Primera de Corintios 14. Primera de Corintios 14. Martica, para que me lo leas ahí. Primera de Corintios 14, 33. Y alguien que me busque Santiago 3:16. Ajá, Primera de Corintios. Y el otro, déjame ya me alejé el otro. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Ajá. Santiago. ¿Lo leo, pastor? Sí, por favor. Sí. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Fíjate, donde hay celos y contención y turbación, hay toda manipulación de obra perversa. ¿Por qué está hablando Santiago de eso? Celos y perturbación. Celos y perturbación. Porque celos y perturbación son productos de confusión. Y Dios no es un Dios de confusión. Dios es un Dios transparente, que su palabra es fiel y verdadera y no retorna atrás vacía. Por lo tanto, cuando vemos de esta manera el análisis de la palabra, vemos que cuando hay celos, confusión y contienda, Dios no está. Miren, en una ocasión a mí me llamaron por la televisión aquí para participar en un programa. Por radio era Tele Isla y por televisión yo no me acuerdo qué canal era, para transmitir, discutir la Biblia. Pues yo me creo que el programa es para enseñar Biblia y el programa era para contender con la Biblia. Y yo le dije, te voy a decir algo. Yo no voy al programa, no porque tenga miedo, porque conocimiento lo hay y Dios lo habla, sino porque yo no creo que la Biblia es para contender y para discutir. Ah, pero ¿cómo van a salir de duda? Primero, no va a salir de duda si no tiene el Espíritu Santo. Segundo, si no entiende la palabra porque no tiene la revelación, por más que tú y yo le expliquemos y por más codificación numérica que tú quieras que yo le dé, siempre va a seguir en el mismo disparate peleando por lo mismo. Porque no tiene el Espíritu de Dios para entender la palabra de Dios. Lo primero que hay que tener para entender la palabra de Dios se llama Espíritu Santo. El que no tiene el Espíritu Santo, después de tener un doctorado en teología y usted se queda igualmente bruto, porque no va a entender la palabra. A menos que usted diga, Espíritu Santo, enséñamela. Y aunque usted sea un analfabeta que no sabe escribir, usted va a saber la palabra. Dios me humilló para enseñarme esto. Me trajo un iletrado que no sabe leer. Él murió. Se sabía la palabra de memoria. Yo era paciente mío. ¿Se acuerda de ese paciente? Aprende. Ese es el Dios que tú le sirves, el que hace el imposible posible para enseñarnos a nosotros. Bueno, la palabra dice, de lo vil, de lo menesteroso, de lo que no era, hago yo avergonzar lo que era. Alaba. Para que aprendamos y tengamos sencillez y humildad de espíritu. Bueno, vamos a seguir. Posesión demoníaca. Puede ser reconocida por los siguientes signos. Búsquense a Marcos 5, versículo 2, y después a Lucas 8, 27. Marcos 5, versículo 2. Esto es una posesión demoníaca de habitación espíritu mundo que es demostrada en una moral básica de impureza. Puede incluir el deseo de andar sin ropa. Por ejemplo, ver Marcos 5, 2. Vamos a hablar de qué tipo andaba sin ropa. Vamos a ver, Marcos 5, 2. Ajá, espérate, a pasar el micrófono. Ajá. Y cuando salió él de la barca,
enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzadas los grillos y nadie lo podía dominar. Ajá. Y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de ese hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos con ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar con un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que ha sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que habían visto cómo les había acontecido el que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán gran cosas el Señor ha hecho contigo. Ahí está. Muy bien. Usted se dio cuenta que cuando Jesús pisa el terreno de los gadarenos, Gadara, automáticamente el demonio, legión son miles de demonios, le dice: ¿qué tienes conmigo, Jesús? O sea, el espíritu inmundo le dije: ¿qué tienes conmigo? Cuando usted se va a encontrar con personas así, usted se va a encontrar con gente quisquillosa que si usted hacerle nada, como usted tiene el poder de Dios, usted le cae mal, se molesta con usted. Dice: tú sabes, y dice: pero yo no le he hecho nada, me está tratando mal. ¿Por qué? Porque lo que opera en esa persona le molesta la presencia de Dios que hay en ti. En ese caso, como eran legiones, tenía un dominio completo. Ese hombre daba desnudo y daba golpes en las tumbas y rompía las cadenas. Pues obviamente, pues estaba empoderado completamente de ese demonio. Y le dijo: Jesús, ¿qué tienes conmigo? ¿Por qué? Porque la presencia de él hizo que lo que había dentro de él se manifestara contra Jesús. Pero como el poder de Dios es mucho más grande que el poder de las tinieblas, automáticamente él quedó libre. Y entonces la gente lo encuentra hablando normal cuando lo viene. Entonces él quiere seguir a Jesús. Jesús le dice: no, ve a los tuyos y cuéntale. O sea, da testimonio de lo que yo hice. ¿Por qué? Porque esa es la idea, que demos testimonio de lo que Dios hace en nuestra vida. Por eso es importante que usted hable de las cosas que Dios ha hecho en su vida. Carmen. Ok, buena pregunta, y te lo voy a contestar categóricamente porque yo he estudiado eso. Lo que ocurre es lo siguiente: ese drama específico que él le dice a esa persona que hizo el milagro, ve y no le cuentes a nadie, es una persona que hablaba hasta por los codos. Y él aprovechó esa debilidad para que lo hiciera.
¿Tú sabes quién? Sí, para que hablara. ¿Tú sabes que ese relato lo completa Fabio Josefo en el libro de la historia hebrea? Y por eso es que él lo dice. Interesante, ¿verdad? Porque es lo contrario y entonces él lo cuenta más. Sí. Hay gente que es así, que funciona a la inversa. Más rápido. Hay gente que es así. Pero como Jesús lo sabe, Jesús lo dijo. Buena pregunta. Yo me paso relajando eso con Wanda. O a la pastora le digo, no se lo diga a nadie. ¿Verdad que sí que te lo digo? Es los milagros que no se lo diga a nadie. Bueno. Fuerza física inusual. Una persona muestra fuerza física más allá de las capacidades normales. Y quiero que busquen el relato de Marcos 5:3 y Lucas, ya lo leyeron, y Lucas 8:29, que lo tienen ahí más o menos, que es lo mismo que acabamos de ver. Esa fuerza inusual es dada por las tinieblas para destruir. O sea, Él multiplica la fuerza sobrenatural en la persona para destruir a quien se enfrenta a la persona, pero también para destruir la misma persona. Y entonces hace las cosas más violentamente. Y yo también. No quiero hablarle de eso, pero bueno, porque no es la clase, pero... Ajá. ¿Cuál es la pregunta? En el caso de estas personas adictas que usan drogas que tienen una fuerza incontrolable, mi pregunta es, son varias, ¿no? Son demonios. Sí. Ok, entonces, ¿qué pasa cuando pasa el efecto de la droga? La persona no sigue con esa fuerza incontrolable. El demonio se aquieta. ¿Cómo es el funcionamiento de esas situaciones? Hay dos cosas ahí que tenemos que ver. Cuando la persona está endrogada, tiene un poder sobrenatural impulsado producto de la droga, neurológicamente. Pero también tienes que ver que el demonio va a usar eso para fracturar sus partes anatómicas en la pelea o rompiendo. Porque en una ocasión, yo estaba de guardia esa noche por parte de cirugía y había una muchacha adicta a drogas que tenía que ser atendida para resolver un problema quirúrgico. Cuando yo llego allí, yo le digo, ¿y por qué la tienen amarrada? Y me dice, porque le ha dado a todo el mundo. Yo pensaba una cosa, la tienen que amarrar en la camilla para yo poderla chequear, porque yo no puedo chequear ahí sentada. Y la sueltan, una muchacha drogadicta. Y cuando la sueltan, inmediatamente la suelta, la da un galletazo al guardia que lo dejó achocado. Y se fue corriendo con todo el dolor abdominal que tenía y le ha dado la sala de emergencia que está sellada por el cristal. Y ese cristal es doble con una malla en el centro y con una mano rompió el cristal. Lo hizo añico. Poder sobrenatural brutal. Se fracturó la mano, pero rompió el cristal y no se cortó. Porque el cristal partió en muchos vidrios pequeños. Y ahí entonces... Yo cuando le di al cristal le dije, la cogí por detrás así, y le eché con alón, lo doblé la mano misma para atrás y ahí en el piso le dije, ahora poner las esposas, yo la voy a examinar boca arriba. Imagínese usted la fuerza. Si esa mujer me coge a mí de frente, me parata también, porque eso es sobrenatural. Yo la cogí ahí mismo, como ya uno estaba enseñado lo que hay que hacer, la cogí ahí mismo y ahí mismo el policía que se levantó, se incorporó y le echó las esposas. Es una apendicitis. Y estaba drogada. Hasta el soco. Unas legiones. No, yo no trabajé esa parte. Acuérdense que en eso yo no conocía al Señor. Estoy contando el relato a la luz de la historia de lo que pasó, pero no conocía al Señor. Pero vemos que esas cosas suceden como muy corrientemente. Ahora, la pregunta no se queda sin contestar la segunda parte. ¿Por qué cuando se ve el efecto de la droga el espíritu se aquieta un poco? Buena pregunta, la respuesta es la siguiente. Se aquieta porque la agitación espiritual se detiene cuando la estimulación de la droga baja a nivel de la corteza donde está el alma de la persona. Pero al pasar el efecto de que se recupera, vuelve otra vez a la agitación.
vuelve otra vez a la pelea, vuelve a ser agresiva la persona. Tiene ese momento. Entonces ahí entra, no, porque es una bipolar, y todo es un espíritu inmundo. Y empiezas a clasificarla por bipolaridad, depresiones con ansiedades, etcétera, etcétera. Y nada que ver, es el mismo demonio que imita las enfermedades. ¿Qué página vamos? Arranques de ira. Los arranques de ira pueden ir acompañados de espumarazos en la boca. Vamos a entrar al relato de Marcos 9, versículos 14 y 29. Marcos. Dale el micrófono para que. ¿Sí, ya sabe? Y descendiendo ellos del monte, les mandó que a nadie dijesen lo que habían visto, sino cuando el Hijo del Hombre hubiese resucitado de los muertos. Ajá, hasta el 29. Marcos 9, 14, 29. Del 14 al 29. Ok. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él le saludaron. Él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que lo toma lo sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Él respondiendo les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo han de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Jesús preguntó al padre, ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él le dijo, el padre, ¿verdad? Desde niño. Y muchas veces se le echa en el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Cuando él entró en casa, los discípulos le preguntaron, ¿por qué nosotros no pudimos echarle afuera? Y les dijo Jesús, ese género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Hasta ahí. Ok, fíjense que ese relato tiene muchos datos importantes por lo cual la iglesia es debilitada y no tiene autoridad en el reino de Dios. Primero, es que tiene que tener fe para creer. Eso es número uno. Segundo, le da a la oración base de ayuno y oración. El ayuno y la oración no es para convencer a Jesús de que usted está bien, sino de que usted enderece su vida conforme a la Escritura y cumpla lo que dice la Escritura. Porque cuando usted hace un ayuno, usted va a ayunar pero de comida, o hace un ayuno de tomar líquidos nada más.
Y se lee la palabra, ¿para qué? Para crecer en la palabra. ¿Y qué hace la palabra? Crea la mente de Cristo en usted. Cuando usted crea la mente de Cristo, entonces usted funciona conforme a la palabra sin problema. Porque usted conoce la palabra lo forma usted, y el asiento del conocimiento de la palabra va a formar parte en su alma, que está en el lóbulo frontal del cerebro. Y entonces usted tiene la mente de Cristo, y entonces tiene la autoridad del reino para ejecutar, echar fuera cualquier demonio. En el nombre de Jesús. Siempre en el nombre de Jesús, porque la autoridad no es suya, es de Él. Es delegada de Él en nosotros. Carmen, por allá. Claro. Pero Jesús te da, claro. No. Todo el tiempo no tiene que estar en ayuno. No, me explico. No es así. Nosotros tenemos que prepararnos, como nos estamos preparando en estas clases, para que nuestra vida tenga la mente de Cristo, no la mente carnal intelectual, que no funciona. El intelecto hay que botarlo, cortarse la cabeza y querer en fe la palabra de Dios y estudiarla. Eso es una preparación. Cuando tú ayunas y oras, se va creando a través del conocimiento de la palabra de Dios la mente de Cristo. Cuando tú creas la mente de Cristo, el asiento de esta palabra está en nuestra alma, está en nuestro cerebro. La Biblia habla del corazón, pero realmente sabemos que es en el cerebro. Porque es en el cerebro donde está la convicción de la fe, es en el cerebro donde están nuestras emociones, nuestra toma de decisiones y nuestra autoridad del reino. Bueno, lo que pasa es que no tenían la preparación adecuada. Si Jesús mismo antes del Calvario le dijo, no podés ni siquiera estar 3 horas orando conmigo. Se dormían. 1 hora pudieron, eran 3 y ni siquiera han podido estar 1 hora. ¿Qué nos quiere decir eso? Y no se ría, la iglesia está igual. 20 años en el Evangelio no tiene ninguna autoridad para echar fuera un demonio. ¿Por qué? Porque no se someten a la palabra. Porque hay que ayunar, hay que orar, hay que leer la palabra y meterse con ella. Nosotros hemos estado en congreso donde el pastor le ha dicho a Yesenia, mira, ayúdame con esto para echar fuera el demonio. Y yo, pero ven acá, ¿por qué? ¿Por qué tú no lo puedes hacer? Me tiene que usar la muchacha mía. Digo mía como hija de espiritual, ¿verdad? Porque ya su marido es él. No vaya. Pero tú dices, ¿por qué eso? Porque no ayunan, porque no oran, porque no hacen esta palabra un estilo de vida. ¿Me entiendes? ¿Estamos aquí? Esto es para todo aquel que quiere meterse con Dios. Aquí no hay títulos de nadie, hay que meterse con Dios y dejarse guiar por lo que Dios dice en su palabra. Yesenia. Me resulta interesante que en el 22 el padre desesperado le está diciendo una serie de eventos que se echan el fuego, en el agua, pero entonces él le dice, pero si puedes hacer algo, y Jesús más adelante usa ese mismo si puede, y le dice, si puede creer. El que cree. Porque todo le es posible. Lo primero es que tú tienes que creer en Jesús. Si tú no crees en Jesús, pues ya estás mal. La persona recibe porque cree. No, si no cree, tampoco no recibe. No va a recibir. No va a recibir. Usualmente, Dios prepara a la persona antes de recibir el milagro. Usualmente, en personas agnósticas o que no creen en Jesús, Dios le muestra quién es Jesús primero. Después que le dice quién es Jesús, se le muestra a la persona. Entonces, Dios viene y hace el milagro. No, porque lo que pasa es que tienes que ver que el hijo está bajo la autoridad del padre. Bueno, el hijo estaba enfermo, no sabemos, no tenemos aquí evidencia que diga si creía el hijo o no creía, pero sí tenemos la evidencia de que él era mudo. Este es un epiléptico, típico, un epiléptico de hoy en día. Y ustedes han visto aquí la gente epilepsia que se sana, son demonios. Usted no ha visto aquí, usted ha visto tantas cosas. Que no ha visto, gracias a Dios, ¿verdad? Pero aquí lo importante es esto,
Si usted es padre, sus hijos están bajo la cobertura suya. Por lo que usted cree, ellos tienen que someterse a la obediencia, porque es la misma regla espiritual legal que rigen las leyes. Entonces, si están bajo el techo suyo, automáticamente por lo que usted ha creído, ellos reciben de parte de Dios esa bendición. Y los nietos también. ¿Sí? Pues, cógete el micrófono para escucharte bien. Pásale allá. Carmen, vete para acá. Si la persona que está posesionada no tiene fe, no cree, porque el demonio que está dentro de él no se lo permite, ¿cómo yo puedo obrar Ya un ese milagro? no es este ¿Cómo caso. Eso es un caso particular tuyo. Si es una persona adulta que no está bajo ninguna cobertura de una persona que tiene fe porque vive solo, se sustenta solo, es un ente aparte y está poseído. Está poseído. Si la persona no cree en Dios. Pero si está poseído, ¿podrá creer en Dios? Con todo y demonio dentro. Mira, hay personas que creyeron en Dios y porque son orgullosos le dieron la gana de no creer más en Dios y se endemoniaron. De una manera tal, dice Pablo en Corintios, que prefirieron creer las cosas del mundo más que a mí, me rechazaron a mí, yo les envío un espíritu de error para que entonces verdaderamente crean su propia mentira. ¿Dice la palabra eso? Estoy recitando la palabra. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Si esa persona que está poseída ya pasó por ese proceso, no hay nadie que lo pueda romper porque Dios mismo lo desechó. Y eso uno no tiene manera de saberlo. Bueno, el discernimiento de espíritu te lo dice. Ahora, Dios puede tener misericordia de esa persona momentos antes de morir y la persona, que eso yo lo he visto, me dice, mira, perdona, yo quiero que ores por mí, quiero arrepentirme. Yo he vivido estos años mal y yo sé la verdad. ¿Qué es la verdad? Que Jesús es mi Salvador. ¡Pam! Y al minuto murió y se fue salvo. Dios siempre tiene la última palabra. O sea, tú nunca puedes saber. Pero, ¿qué pasa? Eso aplica a Juan 3:16 y se salva. Pero si viene el arrebatamiento, se queda. O sea, que es mejor morirse ahora antes de... Bueno, que se quiera poner antes. Yo me quiero ir vivo para el cielo. Sí. ¿Entendieron lo de Juan 3:16? Porque esa persona que muere en ese momento se va bajo el marco de salvación de Juan 3:16. Como tal amó Dios al mundo para que todo el que crea en él, en el unigénito, no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese se va salvo por eso. Pero si es vivo al cielo, aplica 1 Corintios capítulo 15 del 1 al 2. Capítulo 5. 1 al 2. Entonces, ¿por qué? Porque tienes que haber conocido el Evangelio y perseverar en el Evangelio, porque si no habéis creído en vano. Estoy parafraseando. Y entonces, tienes que vivir el Evangelio como está escrito. O sea, yo conozco a Dios, pero a mí me gusta, tú sabes, de vez en cuando tirar una canita al aire y en negrito, eso no. Y no, yo, tú sabes, me gusta dar lengua pues, del vecinito que no me cae bien. Pues eso no te vas vivo para el cielo. Estás en murmuración y en pecado. Te queda. ¿Quieres leérselo? 1 Corintios 15, 1 al 2. Que tengo problema para buscarlo aquí, yo no sé qué me pasa esto aquí. Desde el 14 dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ese no es. Es el 15. 15, 1 y 2. 1 Corintios 15, 1 y 2. Te lo voy a buscar, porque tengo problemas con esa Biblia ahí. Esa misma es. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os es predicado, Oye. el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y no creéis, si no creéis en vano. Ve que si no retienes la palabra que Dios te enseña, has creído en vano.
Si la palabra te está mostrando lo que es y a ti te da la gana de creer lo que te dé la gana de creer que no es la palabra, pues es en vano todo. Por lo tanto, no eres acreedor de las bendiciones que Dios te dice. Tienes que creerla, vivirla y atesorarla. Todo el tiempo. Esto es... Bueno, está bien, aclarado el punto. Mire, ese capítulo léalo completo porque hasta el final está y explica los últimos tiempos que vamos a vivir. Apúntenle en su Biblia. Bueno. Resistiendo, el principio 4, resistiendo las cosas espirituales. Los registros de Marcos 6, 7 y capítulo 1, 21 al 28, los demonios conocieron a Jesús, apenas lo vieron y le pidieron que dejara fuera en paz, ¿verdad? El temor del nombre de Jesús, la oración y la palabra y la blasfemia de ella, lo que es espiritual, son todos los síntomas de posesión demoníaca. Blasfemia excesiva puede ser notada o características físicas o desmudadas y abruptos cambios de comportamiento cuando se mencionan las cosas espirituales. Por ejemplo, hay gente que dice, ay, ya no me vengas con la religión, yo no quiero saber de eso. No, yo no quiero saber de Jesús, olvídate de eso. Que si aquel cristiano era cristiano y me robó, que si el otro, ¿tiene Dios culpa de que aquel cristiano le haya robado a usted? Pero la gente, cuando están endemoniados, cualquier excusa es buena para no escuchar la palabra. ¿Y qué usted cree que es lo que está operando ahí adentro? Una posesión demoníaca que no quiere que usted le hable de la palabra. ¿Le ha pasado eso a usted? A mí me pasa en la familia. No quieren escuchar la palabra. En una ocasión fuimos a una casa y cuando yo estoy en la puerta de entrada, la persona me decía, no entre, porque si entra voy a gritar y voy a decir que usted me va a matar. Y era una mujer sola. ¿Y usted cree que yo no entré? Yo no entré porque si ese caso, yo llego a entrar así y ella llega a gritar, la oye el vecino o la vecina, viene para acá la policía, ¿a quién usted cree que van a acusar? A mí. Y me van a ganar el caso. Yo diría, pues lo lamento, se quedará usted sin resolver su problema. Una gadarena. Eso existe. Eso existe. Y están dentro de las congregaciones a veces. No vaya a creer que no. Miren, esto es un paciente mío. Esto es un paciente que... Mira, voy a contar esto. Es un paciente. Yo le dije... Mire esto me pasó con un paciente. Ya me viene, me lo envía otro médico en consulta. Y yo después que le hago el historial, le digo, me le quedo mirando. ¿Tú sabes una cosa? Ni te voy a examinar. ¿Cómo? No te voy a examinar porque lo tuyo es espiritual. Y eso es un demonio que tienes adentro. Y el Espíritu Santo me dice que tú eres un apartado. Y de momento dice, me estoy quedando ciego. Me estoy quemando. Y yo, mentiras del diablo. Sí, me estoy quemando. Salió corriendo y se fue de la consulta. Y se fue sin atender. El diablo lo sacó. Eso nos pasó a nosotros. En la oficina aquí arriba. Y usted dice, ¿cómo? Y no lo va a curar nadie porque es un demonio. Yo le escribí, pero ese paciente no tiene ningún derecho de reclamo. Ah, sí, mi récord tiene todas esas cosas. Muchos me importa. Yo lo escribo porque y es importante que usted... Mire, le voy a decir algo que ustedes desconocen mucho. La Constitución del Estado Libre Asociado y de Estados Unidos nos protege a nosotros legalmente como profesionales de la salud y en cualquier profesión. No importa lo que usted escriba ahí, eso es lo que lo va a proteger a usted. Porque ante cualquier magistrado, aunque él sea incrédulo, no cree en Dios, tiene que respetar lo que usted como profesional ha escrito ahí. Y no importa lo que suceda, lo que usted escribió es lo que va a prevalecer. Y lo que no escribió es lo que va en contra de usted. Acuérdese de eso. Lo que usted no escriba es lo que le va a cortar la cabeza. Eso es así.
Vamos a seguir. Cambios de personalidad o en la voz. Una persona que es normalmente tímida puede volverse agresiva o violenta. Acciones a semejanza de la apariencia pueden también verse afectadas. El carácter moral y la inteligencia pueden cambiar. La voz puede verse alterada. En Marcos capítulo 5, versículos 9, si lo queremos buscar, lo podemos buscar. Bueno, ya veíamos el versículo 9. Si hubiese Legión me llama. Pero es típico, y usted lo ha visto, que hablan con una voz de ultratumba o una mujer con una voz varonil. Eso lo hemos visto aquí. Orlando ha visto eso. El mundo en la iglesia en general. Y hablan. Y hablan así. ¿Por qué? Porque el demonio quiere intimidarte para que tú le cojas miedo. Y eso es una de las estrategias que hace las tinieblas para que usted le coja miedo. No puede hacerlo gritar, puede inventar cualquier cosa, pero usted sabe que esas alteraciones emocionales no son reales ni provienen de la persona, sino de lo que opera en la persona. O se pueden también hablar que no entiendan lo que tú hablas, lo que ella te habla. También lo pueden hacer así. ¿Pero tú entiendes? O lo puede enmudecer y usted le dice, espíritu inmundo, que la estás enmudeciendo, suéltalo. Con la espada del Espíritu Santo se abre la boca en el nombre de Jesús y lo haces hablar, para que la persona pueda verbalizar. Porque la gente sabe, ustedes lo vieron aquí, ¿se acuerdan? Se ahogaba, para que el demonio no la quería dejar hablar. Le falta el aire y todo. Eso lo hace el espíritu inmundo. Son cambios de personalidad o de la voz. ¿Usted se acuerda de eso? ¿Qué más? Permiso, Pregunta. pastor. Sí. Yo quería preguntar, como ese ejemplo que usted acaba de dar de la persona esa que usted fue a visitar, si le pasa a uno así con una persona, algo así más o menos, que la persona ya conoce que uno es cristiano o lo que sea, y ve a uno y le dice, mira, por favor no me hables de Dios, no quiero hablar de religión, de lo que sea. Eso para toda persona, eso es un espíritu inmundo que puede tener. Casi el 100%. O es una persona con problemas. Casi el 100%. Casi el 100%. O sea que eso Pregúntame puede ser por en qué. cualquier lugar también. Pregúntame por qué. ¿Por qué? La respuesta es la siguiente. La posesión demoníaca está sobre la faz de la tierra porque estos poderes han sido entregados a él. Okay. Una vez la persona decide negar a Cristo, se llena automáticamente de las tinieblas. Automáticamente. Oh, santo. Automáticamente. Una vez se apartan conocieron a Cristo y se apartan, el lugar de Cristo lo ocupan las tinieblas. Le dice a la casa adornada y vacía, regresan y toman lugar sobre la persona otra vez. Ay, santo. ¿Ah? Con 7 más de los que salieron. ¿Qué dice? No, vamos a preguntarle en orden, dale el micrófono acá. En ese caso, la persona no cree, ella no puede ministrarlo. No. No. Pierde el tiempo. Pierde el tiempo porque no recibe. Ahora, si la persona viendo usted, tengo un problema, realmente yo estoy dolido, tengo aquí situación, tú le presentas el plan de salvación, la persona la acepta, entonces la persona va a recibir la sanidad y la liberación. Eso es diferente. Pero mientras la persona lo esté negando, no va a recibir nada. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jesús, Dios Todopoderoso, respeta el libre albedrío. Lo dice su palabra. ¿Estamos aquí? No podemos forzar a nadie a hacer las cosas, tiene que ser de corazón. Son las 9 ya. Pues nos quedamos en los cambios de personalidad, las aflicciones físicas, número 6. Léanse Mateo y Marcos y repásenlo eso. Estamos en el principio número 6. Para después dar las contraestrategias para lidiar con los demonios. Preguntas y dudas. Amén. Y para siempre su misericordia. Ajá. Dime la pregunta. Mi pregunta es, yo he visto a una persona cristiana Apágame.
y ser poseída. Sí. En este caso, que la persona... Ya no es cristiana, está poseída. Que la persona dice, y me gusta lo que tengo y no lo quiero dejar Sí, ir. sí, yo he tenido esos casos. Yo los he visto. Y ella ha visto el físico de la persona Diabólico. transformarse. Sí, deformarse. Y yo pedí cacao. No, tú Porque no, tú tienes la autoridad. yo dije, Señor, ¿cómo yo brego esto? No sé cómo. Pues tú lo que tienes Porque que hacer... esa fue mi primera experiencia. Claro, no, pero el que viendo tiene que correr es algo él. Algo de esa magnitud. ¿Cómo Yo los he tenido, mira, sencillo. uno brega eso? Tú le dices, ¿sabes qué? Ahora mismo me cubro con la sangre de Cristo y te ato el hombre fuerte que está operando en ti. En el nombre de Jesús. Más nada. Sí, porque tú tienes la autoridad para que se te quite del medio. Tú lo atas, pero no puedes echar fuera, porque no se va a ir. Pero tú se lo atas. No puedes sacarlo porque no quiere, él quiere quedarse ahí, la persona quiere que él esté. No lo quiere dejar y se va a quedar atada y morirá por ahí mismo. Pero tú tienes la autoridad de atarle al hombre fuerte o enmudecerlo, salte de mi camino y echarlo fuera. A mí me pasó con una persona, a mí me llamaron porque una muchacha se quería suicidar en un tercer piso y ella era apartada. Y cuando me bajo del estacionamiento, el demonio me estaba gritando y dice, llegó Jesús, así burlándose. Y yo le digo, llegó Jesús el que tiene el poder y autoridad. Así mismo es. Enmudece en el nombre de Jesús. Y entonces empezamos la batalla. Pero ¿qué pasa? La batalla que ella tenía era que ella creía que me iba a dar con el bate de pelota que había agarrado de la mano. Era un paramédico. Y yo le digo, déjala que baje. Que baje. No, esa muchacha tiene un bate, déjala que baje. Cuando viene con el bate y le digo, hasta aquí llegaste, te detienes, Satanás, en el nombre de así con la mano. ¡Uy! Se cayó al piso con tu bate. Cuando me la acerco le digo, tú conociste a Cristo porque yo te conozco. ¿Tú quieres volver a Cristo o no? Me dice, sí, yo quiero, pero ayúdame, no puedo. Sí. Ahí, y volvió, una guerra espiritual, y volvió y vino al camino. ¿Pensás? Primero no quería, pero cuando vio lo que es el poder de verdad, cayó al piso y entonces dije, ahora, ¿quieres recibirlo? Porque me voy, no va a perder tiempo. Sí, recibió. O sea, cada caso, pero usted tiene siempre la autoridad de Cristo. Cada caso es diferente, pero usted lo está aprendiendo de valor, para eso estamos aquí. Así que se trabaja con él. No dejo, me voy, pero no me podía dar. Un día fui a romper un altar de espiritistas, rapidito, y la señora quería recibir, toda la vida había vivido del espiritismo, pero la señora le dijo, yo quisiera que tu pastor viniera aquí y me ayudara, porque yo quiero recibir a Jesús. Yo sé que me quedan pocos días de vida, pero tengo un cáncer terminal, pero me quiero ir salva. Yo oré, el Señor me dijo que fuera. La señora recibió a Jesús y yo le digo, ¿y qué te va a hacer con todas esas porquerías de muñecos que tiene ahí? Y dice, ay, si usted me los sacara y los botara. Yo, pues claro, yo me acuerdo de tener un carrito nuevo de Wanda y cogí los cargué con esas porquerías y lo llevé a Carolina, todas esas porquerías las recogí. Cuando vengo de botarla, que me faltaban unos cuantos centos más, había unas ollas también, yo probaba unas ollas, porquería. Y las recojo, ella me dice, ahí está mi esposo. Cuando él se dé cuenta que usted sacó ese altar, él le va a querer caer a golpe a usted. Y yo, pues no te apures, yo voy a terminar de recoger todo esto. El Dios que me llamó se encargará de él. De momento entra de golpe él y dice, adiós, ¿y qué pasó aquí? ¿Dónde está lo mío? El tipo alterado, y yo le dije, ella recibió a Jesús y me dio orden de limpiar. Ajá, tú fuiste que hiciste esto, espérate ahí, mijo, vengo ahora. Y ella me dice, váyase que él tiene un revólver y lo voy a encontrar y lo vamos a entrar a tiro. Y yo le dije, está equivocada. De aquí no me muevo yo, porque yo no voy a retroceder en lo que Dios me mandó a hacer. Voy a terminar de recoger esto aquí y entonces me lo voy a llevar. Y dice, no, que tiene un revólver. ¿Sabes? Ya el Señor me lo dijo y el Señor deshizo el revólver. Así que no va a tener ningún revólver. Cuando viene para acá, no encuentra el revólver, las gavetas están tirando. Viene para acá, coge un bate. Y yo digo, ay, Dios mío. Señor,
Pon tu mano sobre él. Cogió el bate así, para atrás, y se cayó y se rajó la cabeza en el piso con todo y bate y todo, cayó al piso. Sin tocarlo. Santo poder de Dios. Sin tocarlo. Y a mí me dio tanta pena que llamé al 911 para que viniera la ambulancia a recogerlo, lo llevaran al hospital. Y terminó. Ese paciente murió 6 meses después de Alzheimer. Duró 6 meses. El golpe le entró en una memoria de Alzheimer, según el diagnóstico médico, y murió. Ustedes no tienen idea de lo que es el poder de Dios. Yo le estoy contando esto vivencia. No es que la leí en la Biblia, es que yo la he vivido. Digo, he leído la Biblia muchas veces. Pero estoy dando testimonio de las cosas que he vivido. Pastor, y el pastor testigo de Jehová que yo lo mandé en el nombre de Jesús, que moluciera en el nombre de Jesús, y no podía hablar ni hacer nada. Sí, porque es una secta religiosa que está contra la voluntad del Padre. ¿Estamos aquí, gente? Pregunta. ¿Estamos? Pues vamos a orar para ir. Aquellos que nos están sintonizando por internet, usted estuvo sintonizando la iglesia La Voz del Espíritu Santo, ubicada en la calle Carazo 146, en el pueblo de Guaynabo, Puerto Rico, la isla del Cordero. Será hasta una próxima ocasión. Que Dios le bendiga.